Ah, qué bien. Olga. Hola. Muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a vosotros por y venir. por Ha sido hacernos de buen viaje. anfitriona en Alhama de Aragón para recordar a José Luis San Pedro. Es algo que hago con mucho placer porque aquí hay muchos recuerdos de San Pedro. ¿Nos acompañas? Sí. Who knows when we shall meet again? If ever. Un día, pasando por aquí hacia el lago, San Pedro estaba aquí sentado y me pegan un codazo y dicen, mira para allá, ¿está o no está San Pedro en el balneario? Y entonces, pues San Pedro está en el balneario. Y entonces yo me vine aquí, habíamos quedado a las 4:30, él estaba sentado en aquella mesita y yo con mi sombrero, como una adolescente que va a su primera cita, y eso que ya casi rondaba los 50. Entonces yo subo por esas escaleras ahí tal, y él se levanta y se viene hacia mí, se inclina con todo lo alto que era y en la voz más seductora posible me dice, muchas gracias por el sombrero. En ese momento yo supe que mi suerte estaba echada, que ese señor podía hacer de mí lo que le diera en la gana. Olga, José Luis vino aquí por primera vez en el año 1925. Sí, pero entonces solo de paso, porque venía de Tánger con su padre, que lo traía a casa de unos parientes que viven en Cihuela y pararon aquí. Entonces él tenía las referencias, acordaba de este balneario. Y luego estuvo tiempo sin venir, luego ya no vino cuando empezó a escribir El río que nos lleva, en esos años 50 o por ahí. Y porque se alojaba aquí como campamento, tomó esto como campamento base porque tenía el recuerdo, lo conocía. Es cierto que sufría de lumbalgia y que... Aquel invierno él tuvo una lumbalgia fuerte y entonces ya que estaba aquí, aunque vino por otro motivo, pero ya que estaba aquí, tomó los baños y que entonces eran muy rudimentarios pero muy eficaces. Pero entonces aquellos baños con esos chorros le fueron muy bien y como le fueron bien, pues ya continuó porque efectivamente él por eso escribía en la tabla. Realmente mi mundo anterior no existe y él tampoco existe y aparte de haberme quedado un poco en el limbo, pero aparte es una cosa que tampoco puedes pasar página. Yo de mi anterior viudez pues lo pasé muy mal el primer año, pero luego llega un momento que vale, que tienes que seguir viviendo y tal. Pero San Pedro sigue viviendo, entonces yo ahora vivo como con un espíritu. Habitación 366 de Termas Pallares. Olga, Sí. aquí pasó mucho tiempo José Luis y para los que somos un poco fetichistas me gustaría que nos explicases dónde escribía y cómo escribía, más o menos en el espacio en el que estamos ahora. Necesitaba ayudas porque bueno, la mobiliaria ha cambiado un poquito, pero no mucho, pero de todas maneras no había suficiente con lo que había, digamos, de oficio, ¿no? Entonces pedíamos, pero se llevaba muy bien con las camareras, las de piso y tal, y entonces le prestaban otra mesa y tablas y bueno, él se lo montaba ahí cerca de la ventana y así escribía. Aquí realmente él desarrolló una buena parte de su obra, o al menos buena parte de la obra más conocida. Pues sí, prácticamente todas, porque como ya expliqué, desde que empezó a escribir El río que nos lleva, siguió viniendo todos los veranos, pues en lo que estaba trabajando en ese momento, esa obra, pues una parte se ha escrito aquí, en La vieja sirena sí que viene directamente puesto, pero todos los libros han pasado por Alhama. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her rain. Estamos en la segunda planta de este palacete del siglo XVII, Olga, que alberga la exposición Un viaje a la libertad, que pone en valor el legado y la obra de José Luis San Pedro. ¿Cómo lo valoras como intelectual y como humanista? A San Pedro, Sí. pues como un ser excepcional que deberíamos imitar. Y yo creo que ha sido una persona muy importante en los tres ámbitos fundamentales que él desarrolló, que es la economía, la literatura y la docencia, que es un aspecto que se suele olvidar
pero que fue un docente extraordinario. Y aparte muy querido por sus alumnos. ¿Qué pretende el museo? ¿Qué objetivos intenta cubrir? Ya desde el primer momento, el éxito que ha tenido, que en los primeros 2 o 3 meses lo visitaron ya 4.000 personas. Y entonces, a raíz de esto, intentamos hacer algo más que una exposición. Quisimos hacer que nos hubiera gustado. Luego nos hemos encontrado con muchas dificultades por el camino, pero nos hubiera gustado que fuera un centro activo, un centro realmente que yo sigo convencida de que tiene potencialidades para ser un centro cultural referente de la comarca. Sometimes she feels so sad as she posts another letter to Muchísimas gracias, Olga, por habernos recibido y por habernos enseñado este magnífico espacio expositivo. No, muchas gracias a vosotros por haber venido, por haberos acercado tanto a la figura de José Luis San Pedro como para lo que aquí hacemos, sobre todo lo que intentamos hacer, y espero que después de este programa mucha más gente sepa que existe y nos visite mucho más. Muchísimas gracias. Every day she takes a morning bath, she wets her head, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom.